y un hermano querido, Joel Rosario, conocido por muchos de ustedes aquí. Él hizo un internado en Brookside, hizo algunos viajes con el hermano Tino y Noel, no sé si con el hermano Eddie, a Panamá, ¿verdad? La tierra de la hermana Mirta. Y entonces él estaba ya listo para venir y debía haber llegado ayer en la mañana, pero me escribió que tuvo problemas con el vuelo y luego entonces definitivamente no pudo venir. Hubo una situación con el vuelo y de la manera en que lo reservaron y eso, y entonces trató de venir por Chicago y entonces lo íbamos a buscar tarde ayer en la noche, pero el Señor no permitió que él estuviera aquí, así que estamos aquí, a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Creo que Pablo le dijo a Timoteo, ¿verdad? Predicar la palabra, esté listo, así que aquí estamos y el Señor nos va a ayudar en esta mañana. Gracias por tus oraciones, estamos ya muy mejor, gracias al Señor. He aprendido algo, mientras usted siga las pautas de los médicos, ¿verdad? Si todo sigue bien, usted ve los resultados en el futuro, así que eso es lo que yo estoy tratando de hacer. Pero si me canso, ya el hermano Eddie, el hermano Nick, o Jeff, o Jorge, o Jonathan vengan y tengan los brazos para continuar. No, pero estamos bien, gracias al Señor. Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a un pasaje en el Antiguo Testamento. Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a enfocarnos en los versículos del 17 al 24, pero prácticamente vamos a ver todo el capítulo, porque nos va a ayudar, todo ese contexto que tenemos que ver, nos va a ayudar a nosotros a poder entender la verdad que nosotros queremos traer en esta mañana. Y si usted quiere escribir un título al mensaje en esta mañana, es Caminando por fe día a día. Caminando por fe día a día. Y lo que la idea principal que nosotros vamos a extraer de estos versículos es que tú y yo tenemos que caminar por fe confiando en Dios. Tú y yo tenemos que caminar por fe día a día confiando en el Dios que nosotros tenemos. Vamos a orar y vamos a pedir la dirección al Señor en esta mañana. Señor, gracias porque tú eres nuestro pastor y nada nos va a faltar. Gracias, Señor, porque hemos cantado que todo el mundo, Señor, en todo el mundo, tu gloria, tu majestad, Señor, es revelada. Y la revelaste, Señor, en carne a través de tu Hijo Jesucristo. Por eso podemos cantar también, mi vida es Cristo. Porque todo lo que nosotros necesitamos lo encontramos únicamente en Cristo. Gracias, Señor, y te pedimos que tu palabra ahora penetre en nuestros corazones y nos ayude, Señor, a continuar caminando por fe, confiando únicamente en ese Dios que nos ha salvado y que nos sostiene y que nos preserva. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Si usted conoce un poco de la historia del pueblo de Israel, usted va a notar que a nosotros leer y llegar aquí al capítulo 17 de Primera de Reyes, nosotros encontramos al profeta Elías, un gran profeta que Dios utilizó para llevar su mensaje a uno de los reyes más malvados de Israel. No solamente eso, sino que ese rey tenía una mujer llamada Jezabel, que era una mujer muy malvada, que por detrás incitaba al rey Acab a hacer cosas que no tenemos tiempo, pero si usted lee el libro de Primera de Reyes, usted se da cuenta de las barbaridades que hizo, no solamente el rey Acab, pero su mujer Jezabel. Y nosotros llegamos aquí a la historia bíblica en un momento crucial para el pueblo de Israel. Si usted recuerda que Dios con su mano poderosa lo sacó del pueblo de Egipto y lo guió a través de Moisés y de su siervo Josué a la tierra prometida.
Y el pueblo, luego de decir, sí, nosotros vamos a obedecer a Dios, vamos a entregarnos a Dios, vamos a obedecerle a Él y vamos a adorarle a Él. ¿Qué pasó con el pueblo de Dios? Bueno, se desviaron. Y no solamente eso, sino que llegaron a tal punto que ellos entonces pidieron por un rey. No se conformaron con que Dios sea su guía completa, su rey supremo, sino que ellos vieron otras naciones y ellos dijeron, nosotros queremos un rey físico, que nosotros lo podamos ver con nuestros ojos. Y Dios le da a su primer rey, Saúl. Luego de Saúl viene el rey David. Luego el rey Salomón. Pero ¿qué pasó con Salomón al final de su vida? Se desvió. ¿Y qué pasó con ese reino que estaba unido? El reino se dividió, el reino se rompe en el norte y en el sur. El reino del norte, Israel, el reino del sur, Judá. Y entonces llegamos a una transición, a un momento, como dice, crucial, porque aquí nosotros vemos entonces donde la gran mayoría del pueblo entonces se da y se entrega a adorar dioses ajenos, entre los cuales usted escucha el dios Baal, los Baales, donde ellos se entregaron por completo. Y entonces aquí llega Primera de Reyes 17, el ministerio temprano de Elías, donde este hombre, donde este profeta asignado, puesto por Dios, llega a un momento en la vida de Israel que es un momento bastante difícil y complicado, donde hay reyes malvados como este hombre acá, y Dios asigna a hombres como Elías a que vayan y le hablen frente al rey, sabiendo que ellos mismos podían perder sus propias vidas. Y mientras yo estaba pensando en esta introducción, pienso también en el mundo en hoy en que nosotros estamos viviendo. Estamos viviendo en momentos cruciales para el pueblo de Dios, donde nosotros vamos a necesitar hombres y mujeres que tengan la fe de Elías. Vamos a necesitar hombres y mujeres dispuestos a proclamar y a predicar y enseñar el mensaje de Dios. Elías recibió el mensaje directo de Dios y él lo comunicaba al rey. Nosotros tenemos la revelación completa de Dios para nosotros ir en fe y continuar llevando ese mensaje. Y en ese momento crucial, entonces, nosotros llegamos aquí al capítulo 17 de Primera de Reyes. Y para estudiar un poco el contexto, antes de llegar a los versículos donde nosotros nos vamos a detener un poco en esta mañana, mire cómo comienza el versículo 1. Dice entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá. Dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Primera asignación de Elías. Vea al rey Acab y dile al rey Acab que no va a llover en Israel. ¿Quién lo dijo? Dios lo dijo. O sea, si usted lee los siguientes capítulos de Primera de Reyes, usted se va a dar cuenta que la tarea de Elías no era una tarea fácil, no solamente ir al rey, pero también enfrentarse a la esposa de Acab, Jezabel, que en unos capítulos siguientes le dijo a Elías que lo iba a exterminar, que lo iba a matar, que iba a acabar, que ya no aguantaba las palabras que Elías traía. Bueno, Elías le dice eso al rey, pero entonces ahora el versículo 2 dice, vino a él palabra de Jehová diciendo, dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y se beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den de allí de comer. Dios le dice a Elías, dile esto acá. Luego entonces Dios le da otro mensaje a Elías y le dice que se vaya al arroyo de Querit, donde Dios va a proveer dos cosas, agua y comida. Algo increíble.
Dios acaba de decir que no iba a llover, pero le tiene a Elías un arroyo para proveerle a él agua. Entonces, Elías va al rey en fe. Elías se mueve al mandato de Dios en fe. Dios provee agua en el arroyo, y no solamente eso, sino que Dios pudo haber mandado ángeles para alimentar a Elías, ¿verdad? Dios pudo haber creado de una piedra pan y entregarle a él y darle la comida, ¿sí o no? Pero Dios decidió darle a él comida a través de unos animales que están ahí en el versículo 4, los cuervos que te den de allí de comer. Muy interesante, en aquel entonces los cuervos eran animales inmundos. En aquel entonces los cuervos eran animales que eran tenidos por ser malos. Y Dios toma animales malos e inmundos en aquel entonces y le da una lección de fe a Elías. Y le dice, eso que tú tienes por sentido que es malo e inmundo, yo voy a mandar esos cuervos para que ellos te proveen tu comida día tras día. Digo, Carlos Spurgeon, el gran predicador, Elías no cuestionó el mandato de Dios. A esto le llamo caminar por fe. No cuestionó, simplemente fue. En el versículo 6, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Qué interesante que los cuervos ni se comían la carne ni el pan, porque si eran malos, ladrones, se debieron haber comido, ¿verdad? Ladrones, se debieron haber comido la comida. Pero mira, Dios lo tenía preparado y se lo llevaba ahí a la hora. Versículo 7, pasado algunos días, dice, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Versículo 8, y vino entonces luego a él palabra de Jehová diciendo, wow, eso es algo increíble. Comienza en el palacio del rey, da la palabra y Dios le habla. Es fácil caminar por fe así, wow, Dios me está dando una dirección completa, segura. Mira, ve al arroyo. Yo dije a ti que no había haber agua, pero ahí hay agua. Y no solamente eso, estos animales te van a proveer a ti comida. Si es fácil caminar por fe, ¿sí o no? Wow. Se seca el arroyo, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, la palabra de Dios, wow. Señor, te estás respondiendo, mira, al punto. Cuando se acaba la cosa, cuando hay necesidad, ¡pum! Versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Muy interesante porque Lucas, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 4, los versículos 25 al 26 mencionan de esta mujer viuda. Escuche, dice, y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. De todas las viudas que había en Israel, Dios, en su soberanía, escogió a esa mujer, a esa viuda, para alimentar a Elías. Y usted va a ver en unos minutos el por qué Dios escogió a esa mujer. Porque Dios le va a dar una lección tanto a ella como a Elías de fe. Versículo 10. Entonces Elías se levantó, dice ahí, se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua, un vaso, para que beba. Wow. Es fácil caminar por fe así, ¿verdad? Dios está guiando paso a paso. Y exactamente lo que Dios le está diciendo a Elías, ¿qué está sucediendo? Exactamente igual. Bueno, Elías ve a la viuda, le dice que le traiga un poco de agua para que beba. Y yendo ella para traérsela, versículo 11, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Wow, no solamente le pide agua, pero le pide comida también. Una mujer extraña, que no conoce. Pero Dios le había dicho a Elías que ya él tenía una mujer preparada en el versículo 9 para que lo sustente. Está bien, Señor, yo voy a obedecer. Versículo 12.
Y ella respondió, mira ahora cómo sigue el texto. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Mira la respuesta de Elías en el versículo 13. Y Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, y come tú primero y luego me da a mí. Eso es lo que dice el texto ahí. ¿Cómo? El texto dice ahí, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después hará para ti y para tu hijo. Esto no tiene ningún sentido. Pero Elías, el profeta y siervo de Dios que debe servir, ¿verdad? Y debe poner a los demás primero. La señora te acaba de decir que ella tiene una sola porción para ella y para su hijo y más nada. ¿Usted recuerda esas vasijas que usaban en aquellos tiempos de barro, verdad? O sea, era el fondito que le quedaba para ella y para su hijo y esperar por él. Y Elías le dice ahí en el versículo 13, mira, no tenga temor, hazme a mí primero y luego te hace para ti y para tu hijo. Por Elías, si te hace para ti, no va a tener para los demás. Pero ¿qué está en la mente de Elías? Si Dios me llevó al rey Acab, si Dios me sustentó a través de esos cuervos, si Dios me dio agua donde había una sequía, y Dios me dijo a mí que tenía una mujer preparada para sustentarme, ¿no va Dios a proveer? Yo voy a seguir caminando por fe. Todo lo que Dios me ha dicho ha sucedido. Versículo 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, le dice Elías a la mujer, la harina de la tinaja no escaseará, dice, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Versículo 15, entonces ella fue e hizo como Elías, como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa por ¿cuántos días? Dice, por muchos días, y la harina de la tinaja no se escaseó, ni el aceite de la vasija se menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho. ¿Por quién? Por Elías, el profeta de Dios, que Dios lo iba a sustentar a él, y Dios también en su provisión a través del profeta Elías, de una manera milagrosa, Dios entonces ahora le dice a Elías, mira, dile a la mujer también que yo voy a proveer para ella, y que jamás, hasta que vuelva a llover de nuevo, la tinaja de ella, con la comida, con el aceite y con lo que ella necesita, nunca va a escasear, ni nunca va a menguar. Y Elías continuaba caminando por fe, día a día, hasta que lleguemos a este versículo ahora, o a estos versículos del 17 al 24, porque todo estaba andando bien, ¿verdad? O sea, todo estaba prácticamente perfecto, si lo podemos decir así. Qué fácil, ¿verdad? Qué bueno es caminar de esa manera y estamos confiándose en Dios y hacia adelante. Wow, el Señor no está. Hasta el versículo 17. Mira lo que dice el versículo 17. Después de estas cosas, después de todo lo que Elías ha estado experimentando, dice, aconteció que cayó enfermo el hijo del amo de la casa, y la enfermedad fue tan grave, que no quedó en él aliento. Después de todas esas maravillas que Elías había experimentado, y aún la misma viuda, y aún el mismo hijo de la viuda, la escena ahora cambia por completo, la historia cambia por completo ahora. Porque no vino palabra de Jehová y le dijo a Elías, mira, después de toda esa provisión, prepárate, que el hijo de la viuda va a morir. El texto no nos dice eso.
no vino ninguna palabra de Jehová. Entonces, en estos versículos del 17 al 24, ¿qué nosotros podemos aprender? ¿Qué podemos aprender de la respuesta de Elías que nos puede ayudar a nosotros a reflejar nuestra fe en Dios cada día? Número uno, yo quiero que usted note ahí la respuesta de Elías hacia la viuda. Mire la respuesta de Elías a la viuda en el versículo 18 ahora. El niño cae enfermo, el niño muere. Mire la respuesta de Elías, versículo 18. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? La primera respuesta de Elías es prácticamente, él simplemente escucha confiadamente. No hay palabras de Elías en el versículo 18. Él simplemente escuchó a la necesidad de esta viuda. Elías no respondió ninguna palabra, aún más, ella es la que le reclama a Elías. Y le dice: ¿qué tengo contra ti, varón de Dios? ¿Por qué tú has venido a mí para, en otras palabras, reclamar mi pecado, mis iniquidades? ¿Estás tú aquí para resaltar mi pecado y por eso murió mi hijo? Elías, viniste tú para nombrar todo lo malo que yo he hecho en el pasado y por eso entonces la consecuencia de mi pecado es la muerte de mi hijo. O sea, esta mujer está decepcionada ahora con Elías. Antes eran, wow, mira, no va a faltar nada de... Oye, ahora se me muere mi hijo. Ahora, recuerde que Elías era un profeta, un varón de Dios, y ella lo reconoció a Elías como un varón de Dios. Y ella seguro estaba pensando, bueno, este como varón de Dios, que recibe revelación de Dios, a lo mejor conoce algunas cosas de mi vida. Y por eso entonces ahora la consecuencia de lo que él sabe es la muerte ahora de mi hijo. Pero Elías simplemente escucha. Y aún a pesar de la situación en que Elías se encontró, aún en ese sendero difícil que Elías se encontró, él continuó caminando en fe. Él no le reclamó a la señora para atrás, sino que Elías mantuvo su fe en Dios y Elías mantuvo su testimonio de que Dios, aún en esa situación, Dios se iba a glorificar. Mis hermanos, Elías simplemente escuchó confiadamente, pero no solamente eso, sino que también Elías responde confiadamente. Mire el versículo 19. Él le dijo, ahora habla Elías. Él le dijo, dame acá tu hijo. ¿Cómo? ¿Y para qué? ¿Qué iba a hacer Elías? Pero qué respuesta más confiada de Elías. Dame tu hijo. O sea, imagínense a esta mujer viuda, perdiendo lo único que ella tenía, su hijo. Y yo me imagino a esta mujer desconsolada, llorando, gritando, entregándole su hijo a Elías, sin saber lo que Elías iba a hacer. Lo único que esta mujer tenía en su mente es que este hombre vino para recordarme todo mi pecado, y la consecuencia es que ahora yo no tengo ahora a mi hijo en mis brazos, está muerto. Y tú simplemente escuchas y simplemente me dices, dame tu hijo. Pero yo creo, mis hermanos, que Elías no se había olvidado
de lo que Dios había hecho en los momentos antes de esta situación. Yo creo que Elías sabía que aún en esa situación, él no sabiendo lo que Dios iba a hacer, vemos aquí que Elías continuó confiando y poniendo su fe, teniendo su fe puesta en Dios. Así como Dios se había mostrado a Elías como el Todopoderoso en todas las situaciones de la vida, así mismo Dios se iba a mostrar como el que tiene el control de todas las cosas, como el soberano Dios, como el todopoderoso Dios, aún en esta situación. Usted sabe que cuando nos encontramos en situaciones difíciles, no solamente tenemos que lidiar con la situación, pero también tenemos que lidiar con las personas que están envueltas en esa situación. Y no es fácil a veces. Es difícil. Pero nosotros aún en esa situación debemos mostrar la fe que nosotros tenemos en Dios al caminar con Él día a día. Así de la manera que Elías dependió y confió en Dios para todo, debemos aún nosotros confiar así como Elías. Cuando nos encontremos en situaciones precarias en nuestra vida, una enfermedad, una muerte, un rompimiento de una relación, sin empleo, separación de familia, que nosotros aún ahí sigamos caminando en fe, confiando en Dios. No es un día confiando en Dios y al otro día no confiando en Dios, sino que es día tras día caminando en fe, confiando en Dios. Y Elías aprendió eso. Pero no solamente vemos las respuestas la respuesta de Elías, mire ahora también la fe de Elías hacia Dios. Vayamos al versículo 19 una vez más. Dice, él dijo, dame acá tu hijo. Dice, entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y si clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. ¿Qué vemos aquí? Vemos aquí que Elías reconoce que Dios está en control de todas las cosas. Así como Dios estaba en control o estuvo en control en las situaciones previas de Elías, así mismo, aquí mismo, Elías reconoció que Dios aún seguía en control. Interesante, porque cuando Elías le pide a la mamá que le dé el hijo, no es como las casas que nosotros tenemos hoy en día, ¿verdad? Que a lo mejor hay una segunda planta o casas que no tienen una segunda planta, sino que están todos los cuartos ahí. En aquel entonces esas casas no eran así, sino que el aposento donde estaba Elías tenía que salir de la casa literalmente y entonces ir al lugar donde estaba Elías y subir unas escaleras y entonces ir y llegar a ese aposento donde estaba Elías. O sea, la mujer le da el hijo a Elías sin saber ni siquiera si el hijo iba a regresar. Y Elías se lo lleva inclusive hasta fuera de la casa. Y no leemos en el texto que la mujer no sigue ni nada, sino que ella se lo entrega a Elías. Y Elías dice, Señor, dice el versículo 20, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Aún el mismo Elías no entendía lo que Dios estaba haciendo, pero a pesar de no entender, Elías supo a dónde ir. Entonces, el punto de las situaciones difíciles, aun cuando nosotros no entendamos lo que esté sucediendo, sí hay alguien que lo sabe todo, y ahí es donde nosotros debemos ir confiadamente, a Dios que tiene el control de todas las cosas. Aquí no vemos a Elías cuestionando a Dios. Aquí no vemos a Elías diciéndole a Dios por qué él hizo eso, sino más bien, Señor,
¿qué estás haciendo? ¿Qué vamos a hacer? Muy interesante porque algunos dicen que el niño no estaba muerto, algunos creen que el niño no estaba muerto por completo, pero tanto el versículo 17 como el versículo 20 sí nos confirma que al niño se le fue todo el aliento. El versículo 20 dice morir su hijo. ¿Y qué hacemos en situaciones como estas? De desesperación, de descontrol. ¿Tratas de resolverlo en tus propias fuerzas? ¿O tratas aquí, como hizo Elías, de buscar la dirección de Dios? Dios, ¿cuál es la dirección que tú quieres que yo tome en esta situación? Yo recuerdo hace ya varios años atrás, cuando mi esposa y yo estábamos casados recientemente, donde tanto ella como yo nos vimos sin trabajo. Nos encontramos sin trabajo en un periodo en nuestras vidas. Y los dos tuvimos que confiar en Dios y seguir caminando en fe, sabiendo que Dios iba a proveer, y Dios contestó nuestras oraciones, y Dios proveyó en su manera y proveyó en su tiempo. Pero el punto es, en esa situación ahí nosotros aprendimos a continuar cada día caminando en fe, confiando en Dios, de la misma manera en que nosotros vemos aquí a Elías, en donde anteriormente todo iba, como uno dice por ahí, color de rosa, todo iba bien, hasta el versículo 17, donde Elías entonces se enfrenta en una crisis que está completamente fuera del control de sus manos, donde él no escuchó como anteriormente la voz de Dios guiándole y diciéndole: Elías, esto es lo que va a suceder próximo, sino que Dios pone a Elías en esa situación ahí, y ahora él se siente que él es el culpable por la mujer de lo que está sucediendo. Elías dice: Dios, estoy escuchando a esta mujer confiadamente, pero Dios, yo voy donde ti también, porque la respuesta a esta situación la tienes tú. Entonces, en los versículos del 21 al 22 nos dicen entonces y nos confirman que Elías sí sabía que podía confiar en Dios, porque Elías va directamente a Dios. Dice el versículo 21, dice: y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Si usted se imagina esa escena, Elías acostado encima del niño, dice: 3 veces se tendió sobre el niño y clamó a Jehová por la vida de este niño. Algunos dicen que Elías lo que estaba mostrando ahí era su humillación delante de Dios. Algunos dicen que lo que Elías estaba mostrando ahí era su quebrantamiento. En otras palabras, dándole a conocer, diciéndole a Dios: Dios, yo esto lo entrego en tus manos, y yo me inclino y me entrego completamente a ti, para que seas tú solo que hagas la obra. Porque el poder no está en Elías, el poder está en Dios. Y yo creo también eso mismo, que Elías lo que está diciendo aquí es: Dios, esto es algo que está, como dice uno, fuera de liga. Esto está fuera de mi liga ya. O sea, estamos hablando de una persona muerta que necesita ser resucitada. Señor, lo único que puedo hacerlo es tú. Y yo no creo que el inclinarse 3 veces al niño es algo místico o espiritual. Yo no lo veo de esa manera, sino que veo a Elías aquí entregándose completamente a Dios y entregándoselo a Dios. Y Dios, en su gracia, en su misericordia, el versículo 22 dice: el alma del niño volvió a él y revivió. Encontramos aquí la primera resurrección de entre los muertos en la Biblia.
Primera de Reyes, capítulo 17. Claro está, nuestro Señor Jesucristo fue el primero que resucitó y permaneció vivo y permanecerá vivo por los siglos de los siglos. Ahí es que nosotros tenemos nuestra esperanza. Porque este niño murió y volvió, resucitó y volvió a morir de nuevo. Pero Cristo murió, resucitó y vive por los siglos de los siglos. Pero mi pregunta es, yo me preguntaba, ¿y qué hubiera pasado si el niño no hubiera resucitado? Yo creo que aún así Elías hubiera seguido confiando en Dios. Porque el punto, sí, el punto no es que el niño resucitó, el punto es la fe de Elías. El punto es su fe. El punto no es, bueno, yo tengo fe de que yo puedo levantar esa silla con mis ojos. No. Es mi fe en Dios. ¿Se recuerda el pasaje que dice, si tú tienes fe como qué? Como un grano de mostaza y le dice a esta montaña que qué cosa? Muévete. ¿Ah? Es la fe. Aún si Dios... No. El punto es mi fe en Dios. De que sea quien lo haga o no, yo voy a seguir caminando con Dios en fe, día a día. Que una libra de arroz, para yo comérmela en 3 días, yo voy a confiar en Dios que cuando se acabe ese tercer día, Dios va a seguir proveyendo. Pero Dios también puede proveer 10 libras de arroz y sustentarlo a usted por meses. Y como quiera es el mismo Dios y yo voy a seguir confiando en Dios. Esa es la lección de Elías. Entonces el versículo 23 dice, tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento, a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. ¡Wow! Qué tremendas palabras, Elías. Se lo llevó muerto y lo trajo vivo. Pero ¿quién hizo la obra? Dios. Sabemos que Dios fue el que hizo la obra. Y Elías escuchó atentamente a las reclamaciones de esta mujer. Pero él pacientemente esperó. La escuchó confiadamente, en fe. Pero también actuó en fe. ¿Qué podemos aprender de esta historia aquí? Número 1, las situaciones difíciles nos afligen, pero podemos estar seguros en Dios. Van a venir aflicciones, pero podemos estar seguros en Dios. Tenemos que clamar a Dios, no importando lo que esté sucediendo en medio nuestro. Clame a Dios. Recuerda el libro de Santiago que dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez. Dice, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Y él era un hombre así como nosotros. Nada de lo que tenemos es nuestro, todo le pertenece a Dios. Y cuando Él lo quiere, lo quita de nosotros y nos lo devuelve. Dios no solamente fortalece nuestra fe en nuestras vidas por las bendiciones que recibimos, sino que aún en los sufrimientos, Dios también fortalece nuestra fe. El nombre de Elías significa mi Dios es Jehová. Mi Dios es Jehová. Recuerden también la porción de primera de Pedro. El versículo 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y mire cómo termina este capítulo 17. Porque a la mujer experimentar lo que Dios hizo a través de Elías,
El versículo 24 dice, entonces, dice la mujer le dijo a Elías, ¿ahora qué? Ahora conozco que tú eres varón de Dios. Dice, y que la palabra de Jehová es que es verdad en tu boca. Muy interesante porque en el versículo 18 ella le llama a Elías varón de Dios. Pero ella le estaba reclamando a él, ¿qué tengo contra ti, varón de Dios? Pero en el versículo 24, luego de ella experimentar y ver este milagro que Dios hizo a través de Elías, la palabra verdadera de Elías fue confirmada ahora en el corazón de esta mujer. No solamente en la mente de ella, sino que fue confirmada en su corazón, porque ella reconoció ahora. Ella no solamente ahora sabía si este era un profeta, un varón, no. Ella reconoció ahora en su corazón dos cosas: que Elías era un enviado de Dios, pero no solamente eso, que lo que Elías decía no era palabra de él, sino palabra de quién, sino palabra de Dios. Y ella no solamente le creyó a Elías, sino que le creyó esa palabra que Dios le dio a Elías, que le comunicara a la mujer, a esa viuda en Israel. De todas las viudas en Israel, Dios tenía esa viuda para que no solamente conociera la fe de Elías, sino que también ella conociera el gran Dios en donde está puesta la fe, o donde estuvo puesta la fe de Elías. Anoche yo estaba buscando un resaltador para marcar algunas de las palabras y tomo un lapicero, y el lapicero está lleno de tinta, se me llenan los dedos de tinta. Yo no sé si usted se le ha llenado los dedos de tinta anteriormente, pero por más que usted quiera limpiarse, se encuentran otros dedos que también se han marcado. Y usted se da cuenta que hasta la ropa se marca. Y después es algo increíble. Y yo estoy limpiando ahí ese lapicero y me estoy limpiando los dedos que todavía tengo tinta. Voy y busco otro marcador y el marcador también tenía esa tinta. Azul, así negra. Más dedos llenos y el lavamanos también y yo digo, wow. Me pongo a pensando en esto de Elías y la fe de Elías y cómo Dios utilizó la fe de Elías. Y digo, wow, así como se llenan los dedos tan rápido, uno ni se da cuenta, se riega de tinta. Mis hermanos, que nuestra fe, así como la de Elías, se riegue a otras personas, que otros, aún en situaciones sean buenas o sean difíciles, que otros vean que nosotros tenemos una fe, no en algo subjetivo, sino tenemos una fe en algo objetivo, que es Dios, que es el Dios verdadero, que es el Dios vivo, que es el Dios que salva, que es el Dios que transforma, que es el Dios que nos santifica, y que otros vean en nosotros que nuestra fe está fundamentada en la palabra de Dios, y que nosotros tenemos un Dios fiel, que así como sustentó a Elías, y Elías aprendió a poner toda su fe en él, que así nosotros también aprendamos día a día a caminar en fe, caminando con Dios, para que otros digan, como dijo la mujer, wow, reconozco que tú eres varón de Dios, que tú tienes algo diferente, y que lo que tú hablas, lo que sale de tu boca es palabra de Dios. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Así como Dios puso a Elías en ese momento crucial en la historia de Israel, quiero animarlos a ustedes. Nosotros estamos viviendo en el mundo de hoy en un momento crucial. En un momento crucial para el cristianismo. En un momento crucial para los hijos de Dios. Y puede ser que nosotros tengamos que ir a una cárcel.
y comunicar el mensaje de Dios. Puede ser que también la abundancia que nosotros disfrutemos a lo mejor no esté en Dios y tengamos que vivir día a día de la provisión de Dios, al punto tal que lo que Dios requiere es que seamos fieles y que nuestra fe crezca para que otros vean la gloria y la majestad de Dios. Señor, te damos gracias. Te pedimos que nos ayude, Señor, en este día y que aprendamos de la vida de Elías tantas cosas que podemos aprender de Dios. Un profeta que aún pasó por altas y bajas, pero Señor, él se mantuvo confiando en ti. Y tú, Señor, lo ayudaste. Tú, Señor, lo sustentaste. Oh, Señor, ayúdanos. Aún cuando nosotros escuchemos de situaciones difíciles, así como Elías escuchó a esta viuda, que nosotros escuchemos con ternura, con amor, con compasión, dándole esperanza a otros de la fe que tú has puesto en nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo. Te alabamos y te bendecimos. Llévanos comida a nuestros hogares. El pueblo de Dios dice. Amén. Gracias, mis hermanos. Nos vemos el miércoles. Si no, nos vemos el domingo.